Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Dios les bendiga en esta gloriosa mañana de resurrección, donde estamos recordando y celebrando esa resurrección del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amado Señor. Vana sería nuestra fe, dice su palabra, si Él no hubiese resucitado. ¿Cuántos líderes religiosos en el mundo entero, por montones, tiene hoy el mundo? ¿Cuántos? Pero ninguno que haya resucitado, que haya muerto y haya vuelto a resucitar. Pero Él sí lo hizo. Él sí lo hizo para la gloria de Dios, nuestro Padre Celestial. Hoy tenemos asegurada esa salvación en Él. Esa resurrección la tenemos asegurada en Él, porque así como Él resucitó, tú resucitarás en el día postrero para la vida eterna. Yo resucitaré y todos los que lo amamos y tenemos la fe puesta en Él, resucitaremos como Él resucitó al tercer día de entre los muertos. Hoy estamos gozosos, es una dicha inefable, como dice su palabra. Vamos a adorarle a Él, vamos a escuchar su palabra, vamos a darle gracias por todas las cosas que Él ha hecho por nosotros y que nos ha dado. En primer lugar, la salvación eterna. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa y gloriosa mañana de resurrección. Estamos felices, estamos gozosos y alabamos hoy y bendecimos tu santo nombre. Hoy te damos gracias, Señor, y en tu presencia quedamos en esta mañana. Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Estamos hoy de gozo y alegría porque estamos celebrando la resurrección de nuestro amado Señor Dios, nuestro amado Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno volvernos a encontrar en esta mañana y hoy alabamos y adoramos al que vive. Y Él resucitó de entre los muertos y vive y vivirá para siempre, para la eternidad. Un día vendrá por la iglesia y nos iremos con Él a la gloria eterna. Pero bueno, por hoy vamos a alabar y adorar al que vive. Quiero invitarlos a que en este domingo de gozo y alegría, porque hoy es un domingo de gozo y de alegría para nosotros los cristianos, los creyentes, porque nuestro amado Señor Jesús no se quedó en la tumba, se levantó de la tumba. ¡Qué bendición! Lucas 24:1.
Lucas 24:1. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Son las mujeres eh, que toman la iniciativa, y ellas iban a la tumba porque era una costumbre. A la persona que moría la envolvían muy bien, pero también la untaban con ciertas especies, con aceites aromáticos, en fin, forma parte de los rituales de enterramiento allí entre el pueblo judío. Entonces, fueron allí, dice ahí, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Imagínense ustedes esa situación. Además del dolor, de la tristeza, porque eso fue un evento excepcional, doloroso, terrible. Imagínense ustedes, esas pobres mujeres, se les murió su Señor, el Maestro. Y van a la tumba y entran allá a la tumba porque llevan especias para aromáticas, para terminar de embalsamarlo, en fin, para que, bueno, son los rituales lógicos en ese lugar. Y dice ahí la palabra, que ellas entrando allí no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Imagínense ustedes esa situación. Van al otro día y al tercer día, el domingo, van a llevar unos ungüentos, cosas aromáticas. Bueno, forma parte de los rituales de ellos, pero se encuentran con la gran sorpresa que el cadáver del Señor no estaba allí. ¡Ja! Ustedes se pueden imaginar, dice el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas. Bueno, esta es una Biblia que habla con esa palabra. En otra quizás aconteció que estando ellas asombradas o asustadas, no lo sé yo, dice, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, lo que podríamos nosotros llamar ángeles. Allí en la tumba del Señor se pararon ahí al pie de ella. Versículo 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Wow! ¡Wow! Ese es la primera manifestación de la gloria de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Esa es la primera manifestación. ¿Ustedes para qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¡Wow! ¿Cómo así que está vivo? Versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, acuérdense, los ángeles les quieren traer a la memoria. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Así dice la palabra. Y sigue diciendo, versículo 8. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras del Señor. Él las dijo, él todo lo dijo, todo lo que va a pasar, él lo dijo. Va a pasar así, me van a llevar, me van a maltratar, me van a crucificar, me van a matar. Y algunos se levantaron y dijeron, no, Señor, eso sí no lo permitimos porque nosotros lo defendemos. No, era un proyecto de Dios, era un plan de Dios. Y ahí se estaba cumpliendo el plan de Dios. Ese es el inicio del plan de salvación de nuestro amado Señor Dios y Padre. Sigamos leyendo.
8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿No está el cadáver allá? Y dos ángeles se nos aparecieron y dijeron que se había cumplido la palabra. Y él, acuérdense que él les dijo que él se levantaría, resucitaría al tercer día. Bueno, sigamos leyendo. Pero a ellos, a los discípulos, a los apóstoles, les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro es siempre el singular, ese es el que está siempre atento a muchas cosas y sale y toma iniciativas. Dice, Pedro, sin embargo, levantándose de ahí de la reunión donde estaban, salió corriendo al sepulcro, llegó hasta donde estaba el sepulcro, dice, y miró dentro y solo vio los lienzos, solamente vio los lienzos con los que le habían envuelto al Señor. Dice, entonces se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esto es una historia apasionante, porque todo ahora coordina, porque todas las profecías que giraban alrededor de la venida del Señor Jesús, todo se estaba cumpliendo, absolutamente todo. El Señor muere, estaba en las profecías, pero se levanta de entre los muertos, estaba en las profecías. Todo se cumplió, absolutamente todo. Avancemos un poquito más adelante, vayamos al versículo 36. Estaban todos ahí reunidos, hablando de lo que había pasado y que el Señor no está muerto, Él está vivo, en fin, dice, y mientras ellos relataban estas cosas, ¿a que no saben ustedes quién se puso en medio de ellos? El mismísimo Señor Jesús. ¡Wow! Y les dijo, la paz sea a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo, el Señor viene y les aclara. Dice, a ver, un momentico, ¿por qué están confundidos? ¿Y por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Venga, tóquenme. Y miren, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes están viendo, que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? El Señor Jesús resucitado y viene pidiendo comida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos para demostrarles que él estaba ahí, que no era ninguna visión, que no era un espíritu, que era él, el mismo. Todo, el Señor Jesús. Entonces, y les dijo, esto es lo que yo les decía a ustedes cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo, absolutamente todo se cumplió. Todo estaba cumplido. Versículo 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Ese es uno de los, digamos, de las dificultades que tienen las escrituras, porque las escrituras, uno podría decir, es un libro, una condensación de libros y de historias y de sucesos, pero que todos
todos, absolutamente todas las historias de la palabra caminan hacia allá, hacia la crucifixión, el cordero inmolado, pero también de la resurrección del Señor Jesús. Todo absolutamente estaba escrito. ¿Usted de qué se asombra? Si todo estaba escrito. Así, y les dijo, versículo 46, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Estaba escrito, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y he aquí, viene el proyecto del Señor. Ya lo que él tenía que hacer, lo hizo. Ya todo se cumplió, absolutamente todo, desde el nacimiento hasta la muerte y la resurrección, todo se cumplió. Entonces, ya esa parte ya está cumplida. Ahora viene otra parte, y es la parte que les corresponde a ustedes, a todos y cada uno de nosotros. ¿Y qué es? Vamos a verla, versículo 49. Dice, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero ustedes permaneced en la ciudad. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sean investidos con poder de lo alto. ¡Wow! Para el Señor Jesús estaba todo cumplido. Para los apóstoles les faltaba una parte muy importante en el inicio de su trabajo evangelizador. Faltaba una parte. Dice, versículo 49, ya lo leemos otra vez. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero ustedes permanecer en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Estoy hablando de la venida del Espíritu Santo. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania. Y alzando las manos, los bendijo. El Señor no les echó cruces. No. ¿Cómo se le ocurre? La cruz es un símbolo de castigo, de maldición. El Señor los bendijo, dice, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¡Wow! Lo que llamamos la ascensión del Señor. Ascendió al cielo. Es un cuerpo glorificado. Dice, ellos después de adorarle, regresaron a Jerusalén. ¿Cómo regresaron? Con gozo, dice ahí, con alegría, iban felices y contentos. ¿Ah? Y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Es increíble. Es única esa historia. No hay alguien más en la historia de la humanidad que haya realizado un proyecto como el proyecto que Dios hizo para la salvación de toda la humanidad, dando a su Hijo, a su único Hijo, a Jesucristo el Señor. A Jesús, a su único Hijo, lo dio. ¿Para qué lo dio? Como una ofrenda por los pecados de toda la humanidad. Cuando el Señor Jesús estaba colgado allí en la cruz del Calvario, en el madero, allí en el monte Gólgota, allí estaba Él pagando por los pecados de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Él no cometió pecado, jamás, pero pagó por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Y saben ustedes que si hay algo que atormenta al ser humano, que lo degrada, que lo lleva a situaciones, aún a situaciones de su mente, de su ser interior, a lugares, como llamáramos, indebidos, lugares terribles, es el pecado. El pecado arrastra al ser humano y lo consume, y a veces el ser humano ni cuenta se da.
Pero todos esos pecados de la humanidad, desde la muerte desde antes del Señor Jesús y después hasta el último día de nosotros aquí en la tierra, los pecados de todos fueron pagados en la cruz del Calvario. Absolutamente, todos los pecados. Pero entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos tomar la bendición de la muerte del Señor, que fue el pago por los pecados de toda la humanidad, incluidos nosotros. Tomamos la bendición de tener a Cristo Jesús en el corazón. Pedimos perdón a Dios, aceptamos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y a partir de ese momento dice la Escritura que nosotros somos declarados hijos de Dios. Y ahí empezamos un caminar nuevo, que es sorprendente, porque el Señor nos, como dijéramos, nos asombra permanentemente en ese caminar que nosotros tenemos en la fe de Cristo Jesús. Él nos asombra permanentemente. Hay momentos en que llegamos a entender que realmente fuimos perdonados y nos sentiremos perdonados. El único que puede lograr eso es Cristo Jesús en nosotros. Por eso lo aceptamos a Él. Él pagó la cuenta en la cruz del Calvario. Él la pagó. Él fue el cordero que se inmoló, que se victimizó allí en la cruz del Calvario por todos nosotros. Tenía que ser un cordero perfecto, como eran los corderos cuando iban a ser sacrificados. No debían tener mancha, ni debían tener algún defecto físico, sino un cordero perfecto. Para cuando las personas iban al templo a pedir perdón por sus pecados, llevaban un corderito perfecto. Tenía que ser un cordero sano completamente para en su fe creer que eran perdonados por el Señor. Pero el Señor fue el que dio la vida por toda la humanidad, por todos los seres humanos, desde antes de su venida hasta el último día que estemos nosotros en esta tierra, o hasta el último día que el ser humano esté sobre la tierra. No sabemos cómo va a ser ni cuándo va a pasar. Pero hasta ese momento, los que hayamos aceptado al Señor Jesús, somos salvos y tenemos la vida eterna asegurada. La muerte de Cristo Jesús en la cruz fue vida para nosotros y viviremos eternamente a su lado, allí en la eternidad. Entonces, sin lugar a dudas, la crucifixión, muerte y resurrección, sobre todo, del Señor Jesús es, digamos, como el verdadero eje de toda la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. A través de toda la historia bíblica se está narrando ese suceso. A través de toda la historia. El profeta Isaías habla del suceso, muchos profetas hablan del suceso. Hasta que se cumplió en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento, la muerte del Señor Jesús, la muerte sustituta, Él fue el sacrificio por nuestros pecados, por los pecados de todos y cada uno. Todos, porque somos pecadores. Somos pecadores. Todos somos pecadores. Ay, no, es que no, yo soy un santo. No. Aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y dice la palabra que a partir de ese momento nosotros somos declarados hijos de Dios y somos perdonados, y a partir de ese momento somos salvos. Claro, a partir de ese momento. Porque hay personas que dicen, no conocen de Cristo Jesús, dicen, es que yo soy un hijo de Dios. No, hijo de Dios es aquel que entrega su vida al Señor. La muerte sustituta de Cristo en la cruz
porque allá deberíamos haber estado nosotros pagando por nuestros propios pecados. Pero esa muerte sustituta nos perdonó a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Hay gente que conoce y va a las iglesias, pero no son salvos. No han reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Él es el Señor para nosotros. Él es nuestro Salvador. Cristo Jesús. Entonces, sin lugar a dudas, la resurrección del Señor Jesús es una podríamos decir, uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Es en nuestra fe, creemos que Dios mismo, encarnado en Cristo Jesús, siendo humano, ofreció su vida como un cordero para inmolarse en la cruz del Calvario. Y lo hizo por todos los seres humanos que estemos sobre la tierra. A aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús en el corazón, la muerte de Él en la cruz hace que nosotros tengamos asegurada la vida eterna. Que tenemos que cuidarla. Nosotros le llamamos la salvación o la vida eterna. Y la palabra dice que la salvación debemos cuidarla con temor y con temblor. Porque el enemigo es traicionero. De pronto alguien dice, no, yo soy creyente, cristiano y voy a la iglesia y leo la Biblia, pero me voy a dar una vueltica por allá porque nada. Eso es muy peligroso. En una de esas tantas vuelticas el enemigo puede traer sobre la persona la muerte. Y la muerte en pecado implica condenación eterna. Entonces, la resurrección del Señor, que la estamos celebrando, la estamos recordando hoy, la estamos celebrando, hoy es un día de celebración. Si el jueves, el viernes, el sábado fue un día de tristeza, de pensar cómo maltrataron a nuestro amado Señor Jesús, el domingo es el día de gozo y de alegría, saber que Él está vivo, Cristo vive. Ese es el lema de nuestra vida como cristianos. Cristo está vivo. Cristo vive. Pero ¿que dónde está? Eso sí, en el cielo, junto al Padre. Y su espíritu reposa en nosotros. Claro, los que hemos abierto el corazón, nuestro ser interior para aceptar a Cristo como nuestro Señor, Salvador y Redentor. Aceptamos que Él fue a la cruz y pagó por mi pecado. Él pagó mis pecados, pagó tus pecados, todos los pecados de todos los pagó el Señor en la cruz del Calvario. ¿Cómo les parece? No había un cordero que pudiera haber hecho eso. Antiguamente, un corderito se llevaba allí al templo cuando alguien iba a pedir perdón por sus pecados y lo ofrecían allá al cordero. Un corderito por un pecador. Pero el Señor fue el cordero perfecto. Él fue a la cruz del Calvario por todos, absolutamente, nuestros pecados. La resurrección, hay algo que nos enseña, es esa parte de la resurrección del Señor Jesús para nosotros. Podríamos decir que esa es la demostración de que Él no murió como cualquier ser humano. No, porque el ser humano muere porque somos pecadores. La raza humana cayó en pecado y por eso morimos físicamente. Pero el Señor Jesús murió físicamente, pero Él siguió siendo Dios, siguió siendo Señor. Vivo, Él estaba vivo. Creyeron que lo habían quitado del camino. No, todo lo contrario. Aleluya. Cuando el Señor se levanta en nuestro ser interior, en nuestra vida, se levanta con mucha más fuerza de la que nosotros conocíamos antes, cuando practicábamos cualquier religión. No, ahora el Señor se levanta dentro de nosotros con mucha fuerza
Y la resurrección del Señor Jesús nos llena a nosotros de esperanza, nos llena a nosotros de gozo, aún de valentía. En un mundo donde ya nos están mandando a recoger a todos nosotros, porque somos estorbo para el mundo. Entonces, la resurrección del Señor nos demuestra que Él realmente, Él no, en la cruz del Calvario no murió por el pecado, porque Él era sin pecado, Él era el Cordero perfecto, sin mancha alguna, era el Cordero perfecto, era el sacrificio perfecto, sin pecado. Y ahí en la cruz cargó con el pecado absolutamente de toda la humanidad. Desde ese momento hasta el día que el mundo se acabe, Él llevó el pecado de toda la humanidad, de los miles de millones de seres humanos. Y solo aquellos que en algún momento tomemos la decisión de aceptarlo a Él como Señor y Salvador, caminaremos con destino al cielo, a encontrarnos con Él en algún momento. Y eso va a ser un momento espectacular para todos y cada uno de nosotros. La resurrección del Señor Jesús fue como dijéramos, como el punto final de de lo que fue el proceso de redención. El sello fue, mejor dicho, todo lo que Él hizo, todo, desde haber nacido en un pesebre, porque no había un hotel, no había ocupación en los hoteles, nació en un pesebre como el menos, pero era el más. Hasta cuando murió en la cruz del Calvario, todo fue un proceso, absolutamente, y todo eso se cumplió. La obra redentora que Dios había planificado para los seres humanos se cumplió. En ese momento se cumplió para todos y cada uno de nosotros. Entonces, al Señor Jesús resucitar, levantarse de la tumba, Él venció y triunfó sobre la muerte, sobre el pecado. Nadie más, absolutamente nadie más puede dar su vida en precio por la vida de otro, por la salvación de otro. Nadie más, solo Cristo Jesús. ¿Y eso qué significa? La muerte del Señor Jesús, ¿qué significa? Para nosotros, vida nueva. Vida nueva. La muerte del Señor es vida para nosotros. Estamos vivos para el Señor. Caminamos todos los días un paso más que damos rumbo a la presencia del Señor. Todos los días. Y alguien decía, recuerdo mucho en una ceremonia de un entierro de un cristiano, y esta persona decía, cuando muere alguien que ha puesto su vida, su fe, su corazón, su mente, toda su existencia en las manos del Señor, es un creyente fervoroso. La muerte no es motivo de tristeza, todo lo contrario. Es motivo de gozo y de alegría, porque la persona sabemos para dónde va. Y es mucho mejor estar allá que estar aquí en medio de tanto problema y tanta suciedad del mundo. Es mejor estar allá. Y el Señor no lo ha puesto así para nosotros. Vida nueva para todos nosotros. Eso ocurrió con la muerte sustituta de Cristo Jesús en la cruz. Vida nueva para todos y cada uno de nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que aquel que ponga su fe, confiese a Cristo Jesús como Señor de su vida, como Salvador de su vida, recibe vida nueva para sí mismo en este mundo, vida nueva aquí, pero también vida eterna arriba en el cielo. Todo eso lo recibimos nosotros. Y así, de esa forma, algún día, no sé cuándo y nadie sabe la hora ni la fecha exacta, algún día resucitaremos los que
hayan muerto o hayamos muerto, no lo sabemos, antes de la venida del Señor, dice, se levantarán de la tumba y todos seremos, los justos seremos arrebatados por el Señor a su presencia. Eso es algo, esa es la promesa del Señor. Y cuando regresemos, dice la palabra que un día regresaremos, los justos regresaremos sobre toda la tierra y todo el mundo, toda la tierra será restaurada. ¿Es el proyecto de Dios para el ser humano? Y gobernaremos con el Señor en el mundo entero. Entonces, la resurrección del Señor es el cumplimiento de la promesa de que un día habrá cielo nuevo, tierra nueva, vida nueva. Esa es la confirmación del Señor Jesús. Él se levantó entre los muertos. ¡Wow! De la misma forma, si el Señor nos lleva antes de que Él venga, resucitaremos cuando Él venga. Resucitaremos para vida eterna. Y a partir de ese momento, todos los creyentes, absolutamente, esa es la esperanza nuestra. Porque para el ateo, digo yo, el mundo es, como dijéramos, finito, se acaba cuando la persona muere, se acabó todo. Para el incrédulo. Es como los pollos, ¿sí? Como un animalito que se murió ya. No, los seres humanos somos trascendentales. Porque el Señor nos ha dotado de un espíritu que es parte de su espíritu. Está en cada uno de nosotros. Y si el Señor viene antes de que hayamos muerto, gloria a Dios, dice que seremos arrebatados, levantados todos en un abrir y cerrar de ojos. Eso lo conocemos como el arrebatamiento. Y el mundo se asombrará. Se desaparecieron tantos miles de millones de personas en el mundo. Sí, eso van a decir algunos. Los extraterrestres vinieron y se los llevaron y además eran los más cansones porque eso no hacían los domingos en la mañana temprano, sino cantar y darle a esa batería alabando y que al nombre del Señor, siquiera se fueron. Pobrecitos, no saben lo que les espera aquí abajo. Para poder llegar al cielo tienen que ofrendar su propia vida para poder llegar a la presencia del Señor. Es preferible que el Señor venga por uno. Ya, bueno, antes de que el Señor venga, el arrebatamiento nos llevó el Señor. Bueno, gloria a Dios, volveremos con Él. Pero si estamos vivos para cuando el Señor venga, nos vamos con Él. Nos vamos con Él, sin lugar a dudas, porque lo que queda aquí va a ser terrible, va a ser horrible, desastroso. Entonces, la resurrección, resumiendo, es la resurrección de Cristo Jesús, es la victoria sobre la muerte y sobre el poder del pecado y del mundo de las tinieblas. Queda sin poder alguno el mundo de las tinieblas. Y gracias a la resurrección del Señor. Porque gracias a la resurrección del Señor nosotros tenemos ahorita una esperanza de vida eterna. Y esa esperanza es la que nos mantiene de pie. Esa esperanza es la que nos hace danzar de gozo, la que nos hace cantar himnos al Señor. Ese gozo, esa alegría es la que nos permite a nosotros ir a la iglesia, oír palabra de vida, que nos cambia la vida. Cambiamos nuestro ser interior y al cambiar desde adentro hacia afuera, todo cambia, absolutamente, todo cambia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de proyectar, nuestra forma de aceptar las cosas, nuestra forma de dirigir la empresa, la forma de dirigir la familia, de educar a los hijos, todo, absolutamente todo cambia cuando el Señor ha venido a nosotros.
Miremos algunos pasajes sobre la resurrección, que esa es la parte interesante. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar encontraron que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. No encontraron el cuerpo de Jesús. 2 hombres vestidos con ropas resplandecientes les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Aleluya. ¿Y qué hicieron las mujeres? ¿Se quedaron ahí muertas del miedo? No. Dice la palabra que las mujeres llevaron la noticia a los apóstoles. Se llevaron corriendo a llevar, muy comunicativas, a llevar la última noticia fresca a los apóstoles. ¿Y qué pasó? Que no todos los apóstoles creyeron. Algunos les tocó ir allá al sepulcro a mirar. Pedro fue el primero, y mirar los lienzos, y ahora sí ya más o menos saber, tener la certeza de que el Señor había resucitado. Nosotros no vimos, ninguno de nosotros estuvo allí, ninguno de nosotros vio allí el cuerpo del Señor Jesús en la cruz, no lo vimos. Bueno, vemos imágenes, que debió haber sido algo muy terrible, pero ninguno de nosotros fue a la tumba. Pero nosotros hemos creído en el Señor. Esa es la fe. Dice la palabra: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Nosotros somos bienaventurados porque no vimos, no conocimos personalmente al Señor Jesús. Conocemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Todo lo que ha hecho por nosotros, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha instruido, cómo nos ha enseñado, nos ha llevado el Espíritu Santo a través del camino de la palabra. Eso es una realidad en nuestras vidas. Y por eso estamos aquí parados, hablando de lo que estamos hablando, porque el Señor hizo un cambio en nuestras vidas. El día que conocimos al Señor Jesús, oímos toda su historia, su vida, su palabra. A partir de ese momento lo aceptamos a Él como Señor de nuestras vidas. Él es el Señor de nuestras vidas. Y nuestro único Salvador. Único y suficiente, dice la palabra. Suficiente. No necesitamos más nada, ni llevar imágenes, ni irnos de rodillas hasta una montaña, no. Solamente caminar como caminó el Señor Jesús aquí en la tierra. Pablo, aun cuando no estuvo en esos sucesos, sí, de cierta manera, conoció al Señor, porque el Señor se le aparece. Acuérdense ustedes, él iba camino a Damasco e iba detrás de unos cristianos que había que ir a apresar porque estaban causando problemas. Y él iba con la orden para apresarlos, porque él era un fanático de la fe, del antiguo pacto. Y yendo por el camino, el Señor Jesús se le atraviesa en el camino. Y cuenta la historia que él iba en un caballo, un resplandor impresionante lo derriba del caballo, él cae del caballo y queda ciego. El gran Pablo, el poderoso Saulo, ahí quedó. Y tuvieron que venir, recogerlo y llevarlo como un ciego a un lugar. Bueno, entonces, 1 Corintios 15, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Está hablando Pablo, dice: porque en primer lugar, yo les di, según lo que recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como estaba escrito. Y se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven, algunos ya han muerto. Después de estos,
se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Versículo 8, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, en otra versión dice, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¡Wow! ¿Ese es Pablo? ¿Está hablando? Yo tengo testimonios de mucha gente. Y por último, dice él, se me apareció a mí como algo ya, un abortivo fuera de tiempo. Se me apareció a mí. Ajá. Esa es nuestra fe. Esa es. Jesús fue entregado, crucificado, pero resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y según algunos historiadores, esa es nuestra fe. Esa es la certeza que nosotros tenemos, que Él resucitó. Él no se quedó en la tumba, como cualquier persona que haya muerto. Muchos de los apóstoles que murieron por la fe, murieron y quedaron ahí en la tumba. Pero el único que se levantó de la tumba y vive por siempre es el Señor Jesús. Absolutamente nadie más. La misma palabra dice que si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Que en la resurrección de Cristo Jesús está condensado todo lo que Él vino a enseñarnos. Todo está condensado ahí. Y todo eso que el Señor vino a enseñar, a traer, todo eso lo tenemos nosotros que conocer. Porque algún día, si el Señor viene antes del arrebatamiento, el Señor viene por nuestras vidas y nos moriremos y nos meterán en un cajón y nos enterrarán en la tierra. De ahí, de ese lugar, el Señor nos levantará. Amén. Amén. Esa es nuestra fe. Es nuestra fe. Pero es que ustedes, los cristianos, se van a morir sin haber saboreado lo rico del mundo. No nos interesa. No nos interesa. Porque todo lo rico del mundo es muerte. ¿Y cuánta gente muere en todos esos procesos del mundo? Procesos absurdos, estúpidos, tontos. Y mueren. Su cuerpo queda allá, enterrado. ¿Y su alma dónde va? Al mundo de las tinieblas, donde hay lloro, llanto y crujir de dientes. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Nuestra fe está fundamentada básicamente en la resurrección de Cristo Jesús. Nuestra fe y nuestra vida, todo lo que hagamos. Sabemos que Él resucitó, que Él se levantó de la tumba. Y esa es nuestra esperanza. Que algún día, si nosotros morimos antes de que el Señor venga a recoger su iglesia, bueno, sabemos que de ahí, de esa tumba, el Señor nos levantará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo. Esas son las promesas del Señor, y el Señor todas las promesas las va cumpliendo. Entonces, el fundamento de nuestra fe cristiana está en la resurrección. Cristo murió en la cruz del Calvario y fue enterrado. Pero Él resucitó, se levantó de entre los muertos. Y ese resucitar del Señor, esa es nuestra fe. Y tal como Él resucitó, nosotros resucitaremos para vida eterna. Y esa resurrección, cuando la palabra habla de resurrección, está hablando de que Él volvió a la vida con su cuerpo. Porque a los apóstoles les decía, tóquenme. A Tomás le dijo, venga, mete tu dedo aquí para que veas que esto sí es real.
No creo que Tomás lo haya hecho, pero claro, él mostró todo, sus heridas, sus llagas, todo lo mostró él. Era él. ¿Mm? Y gracias a esa resurrección, nuestra fe, la fe que nosotros tenemos, es lo que nos da a nosotros la fortaleza para mantener la salvación permanentemente. Eso no es de que somos salvos solamente cuando vamos a la iglesia el domingo. No, permanentemente. Un día aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y a partir de ese momento iniciamos el camino a encontrarnos con Él. Algún día nos vamos a ver cara a cara con Él. ¡Wow! Esa es la fe nuestra. Ah, que están locos. Bueno, el Señor lo dijo en su palabra. Lo nuestro es locura para el mundo. Bueno, el mundo piense lo que quiera pensar, pero nosotros seguimos caminando. Y la resurrección de nuestro Señor, esa es la fe. Nosotros lo creemos que así fue. Y esa resurrección es el poder salvador de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Sin esa resurrección del Señor Jesús, la resurrección en nosotros nunca existiría. Sabemos que si morimos antes de que el Señor venga por su iglesia, el Señor nos levantará o levantará a los que hayan ya muerto. Esa es la esperanza. Y nosotros, dice la palabra, vivimos en esperanza contra esperanza. Esa es la vida nuestra. Y cuando el Señor Jesús vence la muerte en la cruz del Calvario, luego resucita, en todo ese proceso se confirma lo que realmente, de quién realmente era Él. Él sí era el Salvador. Antes de Cristo Jesús, vinieron muchos diciendo que eran el Cristo. Muchos. Y por eso cuando el Señor vino y empezó a hablar de que Él era el Cristo, muchos no le creyeron. Muchos han venido diciendo lo mismo, pero Él lo demostró a través no solo del poder de su palabra, sino del poder del Espíritu, en la sanidad de muchos, en la resurrección de muertos. Y no fue uno solo. Entonces, sin lugar a dudas, estamos caminando en el camino correcto. Entonces, al vencer el Señor Jesús la muerte en la cruz del Calvario, resucitando, la resurrección fue la confirmación realmente de la verdadera identidad del Señor Jesús. Esa fue la confirmación. Es el Cristo sin lugar a dudas. Y a todo eso le añadimos, ¿qué otras cosas nos dan a nosotros la certeza de que Él era quien dijo que era? La unción que tenía para hablar, para enseñar, la redención, haberse ofrecido sin musitar palabras, sin defenderse a la muerte de la cruz. El Señor trajo con su palabra y con la muerte de cruz la reconciliación con nuestro amado Señor Dios y Padre. Y aquellos que en un momento nos reconciliamos con el Señor, tenemos segura la redención y la vida eterna. Eso dice la palabra. A todos aquellos que le hemos aceptado, que hemos creído en Él, tenemos la plena seguridad de la vida eterna. Amén. Amén. Dejémoslo ahí nomás. Amén. Eso es interminable, eso es para mucho tiempo. Les aconsejo, lean la palabra. No, que es que uno lee esos libros y uno no los entiende. No, lea los evangelios entonces, el Nuevo Testamento. Lea el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento a veces es complejo de entender en algunos pasajes, pero el Nuevo Testamento lo entendemos muy fácilmente. Y las cartas de cada uno de los apóstoles las entendemos bien, las cartas de Pablo, todo eso es algo interesante. Los salmos nos ayudan a aprender a orar, a expresarnos a nuestro Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos quieren darle gracias al Señor? Porque Él está vivo. Amén. Él está vivo, vive ahora y para siempre. Se levantó de la tumba. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Padre bueno, Señor amado. En este día te queremos dar gracias, Señor. Infinitas gracias. Porque la salvación que habías planeado para nosotros hubiese quedado incompleta si Cristo Jesús no se levanta de la tumba. Pero Él se levantó en victoria, se levantó en gloria, en poder. Y la resurrección de Cristo Jesús es para nosotros la confirmación de que Él era quien dijo que Él era. Gracias te damos, Dios. Gracias. Porque tú enviaste a tu Hijo como un sacrificio, como un cordero, por todos y cada uno de nuestros pecados. Solamente la muerte de Cristo Jesús podía limpiar toda la maldad del mundo. Aquellos que nos hemos arrepentido del pecado, de lo que hayamos hecho mal, tenemos la certeza, la seguridad de que fuimos limpiados, fuimos lavados y además fuimos perdonados por el Señor. Y que ahora caminamos un sendero, aquel que nos lleva a la vida eterna. Te damos gracias, Padre bueno, en este día. Afirma, Señor, cada día nuestra fe. Revélate a cada uno de nosotros todos los días para que nuestra fe se afirme, cada día esté mucho más segura la fe en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a ofrendar al Señor. Hay promesas que el Señor hace a los seres humanos. Promesas que nos permiten a nosotros entender cómo es que el Señor nos enseña y cómo trata con nosotros. Isaías 45, esa palabra que el Señor le está diciendo a Ciro, el ungido, esa palabra también es para nosotros. Isaías 45, 2. Dice así: yo iré delante de ti. Está hablando el Señor. Y así como le dice a Ciro que él irá delante de él, igual nos dice a nosotros: el Señor irá delante nuestro. Dice: y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré tesoros escondidos y los secretos bien guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. El Señor va delante nuestro. Cuando hemos puesto nuestra vida en sus manos, Él va delante nuestro. Y Él va enderezando nuestras sendas, llevándonos por el camino que debemos andar. Y cuando caminamos con el Señor, Él nos da a nosotros tesoros, pero muchos tesoros. Algunos pensarán: oh, dinero. No. Sí, el Señor nos bendice, el Señor nos da la provisión. A algunos les dará mucho dinero para que para que lleven a cabo un propósito de la fe. A otros nos dará
lo que necesitamos para vivir y responder por nuestras responsabilidades. Miren lo que dice Proverbios 11:24. Mire, hay quienes reparten. ¿Saben ustedes que ese es un secreto de la abundancia? El secreto de la abundancia es dar. Alguien dirá, no, pero si nos damos, entonces, ¿con qué nos quedamos? No. Es que cuando damos con fe, creyendo en el Señor, ese dar regresa a nuestras vidas y regresa con la bendición. Dice así, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero entonces vienen a pobreza. El tacaño, el usurero, el que guarda y cree que tiene mucho, pero no tiene nada. Porque la bendición de Dios en el dinero, en un vehículo, en la casa, es para que nosotros disfrutemos. El tacaño, aquel que amarra, que no quiere, ese vive en pobreza. Así tenga mucho dinero, pero vive en la pobreza. Y termina diciendo, versículo 25, el alma generosa, ¿qué le pasa al alma generosa? Será prosperada. Y el que saciare a otros, él también será saciado. Dejémoslo ahí. Mira qué interesante. ¿Quieres tener? Tienes que aprender a dar. Cuando el Señor nos habla a nosotros en su palabra acerca de la ofrenda y el diezmo, básicamente, el Señor no necesita nada, absolutamente. Pero cuando el Señor nos enseña a nosotros acerca de la ofrenda, del diezmo, de las primicias, de todas estas cosas, nos está enseñando es a dar, a abrir las manos en bendición. Y no estoy hablando solamente de dar para la iglesia. Claro que sí, hay que dar para la iglesia, para que las iglesias tienen gastos. Hay gente que cree que no, que es que todo lo coge el pastor. No, habrá, yo no digo que no, habrá algunos en el mundo, un pequeño número, aquellos que de pronto tomaron el pastorado como una forma de ganar dinero. No digo que no, puede ser, pueden haber en el mundo, pero es mínimo. De 1.000.000 habrán 2 o 3 que tomen este camino, pero por esos 2 o 3 no pueden juzgar a toda la iglesia. Entonces, lo que el Señor nos está enseñando es aprender a dar. Cuando hay una sociedad que sabe dar, que sabe abrir las manos para ayudar al necesitado, es una sociedad próspera. Todas aquellas sociedades a donde llegó la fe cristiana, conocida como el protestantismo, fueron países que prosperaron a lo sumo. Países de Europa, el Canadá, Estados Unidos y países ricos de Europa aprendieron a ofrendar en la fe. Aprender a dar es el secreto de la abundancia. Amado Dios, Señor Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en este día hermoso que tú nos regalaste. Abrimos, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra boca para alabarte, para exaltar tu nombre, para honrarte a ti. Y te honramos, Dios, también tomando de lo que tú ya nos has dado, una pequeña parte para colocarle en tu altar, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que recibas nuestra ofrenda, recibas nuestros bienes, recibe, Dios, el trabajo que hagamos para compartir la fe y compartir tu palabra. Bendícelos, Señor, bendícenos a todos con toda bendición, Señor. Abre puertas de bendición para el generoso, para aquel que tiene sus manos abiertas para ayudar no solamente la obra, sino a otros, Señor. Abre puertas de bendición aún más para el dador alegre. Gracias te damos, Señor, en este día por tu amor, tu misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Yo bendigo con toda bendición, con la bendición del Padre,
con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo a todos y cada uno de los que nos encontramos reunidos alrededor de esta imagen. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Mis amados, un abrazo, una bendición grande del Señor en este día. Es el día de la familia. Salga con la familia, vaya con los hijos, dé una vuelta, vaya al parque. Si quiere, llévese el almuerzo al parque y esté reunidos todos con la familia. El sentido de familia es importante en la psicología del ser humano. El sentido, la enseñanza, toda la pedagogía que aprendemos en la familia es importante para la seguridad de nuestra mente. Aproveche que tus hijos están todavía en la casa y puedes enseñarles todavía. Mis amados, que el Señor les bendiga a todos grande y ricamente. Nos volvemos a ver en el devocional de la semana que empezó hoy. Nos volvemos a ver el martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Que el Señor les bendiga a todos grande, rica y poderosamente. Dios les bendiga.